Fue premiada con el premio. Violentísimo, no. Ay, gracias, gracias. 2000 años después. Ay, no dije una cosa. Si no saben, ya saben, puedes creerlo. Muy mal. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Laura y ella es Misty, que también sale siempre en los videos. Nuestro canal con Misty. El día de hoy voy a hablar de Desgracia. Desgracia es una novela escrita por Coetzee. Es una novela escrita en 1999 que también recibió el premio Booker. Y hay que recordar que Coetzee es premio Nobel de Literatura del 2003. Desgracia se trata de un profesor universitario de 52 años llamado David, quien se ha divorciado ya 2 veces y que a raíz de tener una aventura con una estudiante pierde su trabajo y decide irse al campo donde vive su hija Lucy, y allí le sobreviene un ataque violento que va a cambiar la forma en la que ve la vida y su vida también. Este libro nos ha gustado a todos en el club, creo que ha sido el favorito hasta el momento del club de lectura, y sí, yo sé que en el pasado he dicho lo mismo, pero es que este definitivamente se lleva a todos por delante. Sentimos que desde el primer momento en que uno arranca a leer este libro, Coetzee nos engancha de una vez con la historia, sobre todo. El libro está narrado en tercera persona, pero algo que me gustó muchísimo es que esta perspectiva del narrador está siempre desde el lado de David. Y hay algo que a mí personalmente como lectora me causó, y era que no entendía muchas cosas porque el mismo personaje no las entiende. David tiene como cierta imposibilidad de comunicación con su hija, por ejemplo, o para entender ciertas cosas por su perspectiva de vida, y como lectores eso hace el narrador, que nosotros tampoco podamos conectar con esos otros personajes porque David no conecta con esos personajes. Entonces esto me pareció maravilloso. David tiene una aventura con una estudiante, como ya lo he dicho, pero no solamente es solo una aventura, sino que él le dobla la edad a su estudiante, y como lo decía, como es narrado desde la perspectiva de David, los hechos terminan siendo confusos. No se entiende, ella establece como una queja contra su profesor. Uno no termina de entender cuando se narraron estos hechos de esta aventura, si hubo o no hubo consentimiento, si fue abuso o no fue abuso. Obviamente había un tema de poder allí, pero siempre es confuso, y creo que es debido a la manera en que el narrador está desde esta perspectiva de David, que tampoco entiende las cosas, porque paralelamente hay algo súper importante y creo que fue clave para entender un poco el libro. Él es un profesor universitario de poesía romántica y él quiere escribir un libro sobre Byron, es este poeta del romanticismo del siglo XVIII, y eso es supremamente importante porque es algo que veremos a lo largo del libro, pero también entenderemos que David se ve a sí mismo como un poeta del siglo XVIII, y por eso a veces es tan confuso la manera en la que él ve la vida. A raíz de esta aventura pues se arma todo un problema, pero él decide renunciar a su puesto de profesor universitario y decide irse donde su hija Lucy, que vive en el campo. Y este tema es súper importante porque estamos hablando de Sudáfrica y estamos en una época post-apartheid. El apartheid pues es este sistema de segregación racial en Sudáfrica, y este tema es súper importante porque veremos que será determinante en el acto violento que va a sufrir más adelante David y Lucy en la granja. Algo que también vemos en el libro es como esta desconexión de las relaciones, que se ve muchísimo más marcada de Lucy y David, entre padre e hija. Y por eso él también tiene esta imposibilidad de entender las decisiones que toma su hija o la manera en la que su hija ve la vida. Él es un profesor universitario en Ciudad del Cabo y ella vive en el campo. Es una vida totalmente contraria y diferente, y él no entiende por qué en primera instancia su hija escoge esa clase de vida, porque estamos hablando de que él es de la academia y no entiende cómo su hija va a escoger este estilo de vida cuando él desearía otras cosas para su hija. Y a lo largo del libro lo seguimos viendo esta desconexión entre padre e hija y cómo este padre intenta conectar de algún modo con su hija, y no solo comprenderla, terminar por aceptarla de las muchas decisiones que ella toma después de este acto atroz del que son víctimas ambos. Pero también hay un tema que a mí particularmente me gustó muchísimo, y es el tema como de la vida animal, en el sentido pues animalista, porque después entendemos que Coetzee es un animalista. Por ejemplo, hay una escena donde hay un personaje que se llama Petrus, que le compró una parte de la tierra de Lucy ahí en la granja, y él está feliz por esto y quiere celebrar, y va a celebrar matando 2 ovejas. David está cuidando estas ovejas y al cuidarlas le siente como este afecto hacia los animales, y a raíz de eso él dice: yo no quiero ir allá porque los van a matar y no soporto verlo. Y Lucy más o menos le dice: esto es exactamente lo mismo que pasa en el matadero, pero como no lo ves no te importa,
pero acá como lo ves, entonces sí te importa. Esta escena, obviamente mucho mejor narrada por Coetzee, a mí me dejó pensando un montón, y también todo el tiempo se está hablando de este tema animalista, no solo representado en las ovejitas que acabo de describir, sino también se representa en general en los animales del campo, que Lucy cuida unos perros, por ejemplo. Hay otro personaje que es amiga de Lucy y ella hace esta labor que quizá nadie quiere hacer, y es ayudar en lo que pueda a los animales porque no es veterinaria, y a los perros, por la sobrepoblación que no los adoptan, ella termina por aplicarles la eutanasia. No es que el trabajo sea genial o increíble, pero alguien tiene que hacerlo, es lo que dice ella, y es difícil porque por lo mismo que quiere a los animales o le importan los animales, sabe que nadie más lo hará sino solamente ella, porque al resto no les importan los animales. Estos son como los grandes temas y los que más me gustaron a mí de lo que trata el libro. Pero también veremos que desde el inicio hasta el final, David es un personaje que le acontecen muchas desgracias, como desgracia tras desgracia, pero no se siente como la vida es terrible, sino como esta es la vida real, estas cosas pasan. Y hay algo también importante en la novela, y no es como que haya una resolución. A veces nos acostumbramos a que no, esto le pasó terrible, pero después le pasó algo súper chévere, y en realidad no hay esta metamorfosis pues de las cosas que son malas y después se vuelven buenas, o la resolución del conflicto. No lo vemos, pero lo que sí vemos es como este retrato de la vida, de que estas cosas en la vida pasan, que se tienen que hablar de ellas, y que lo que en mis palabras puedo decir se vuelve resiliente. Y si bien no vamos a ver a un hombre transformado que la desgracia de pronto lo hizo una mejor persona, en realidad es lo que pasa, pero de una manera más natural y de una manera, digamos, como más coherente con el tipo de vida o el tipo de persona que vemos. Y me parece muy chévere el libro, que tocó temas que quizás no muchos son capaces de tocar o abordarlos de la manera en que él los aborda. Lo que me gustó del personaje, si bien decía, no fue como un cambio del cielo a la tierra, pero sí una transformación en su interior, de pronto no en su exterior. Como decía, David termina por aceptar el cambio de vida y empieza quizás no a entender del todo esas otras perspectivas, pero sí a aceptarlas, y eso hace que su perspectiva de vida sea totalmente diferente. Que una de las cosas que más me llama la atención es que cuando arrancamos a leer el libro, es un hombre egoísta, es un hombre que renunció de manera muy prepotente a su trabajo, y al final vemos un hombre que ha dejado de pensar en sí mismo de alguna manera. Algo que se me olvidó mencionar y que también es súper importante en este libro es, como le decía al inicio, con este tema de la aventura, y es el tema del abuso sexual hacia las mujeres, y es algo que es también súper trascendental e importante en el libro, y que también la perspectiva de David va a ser cambiada en este aspecto, como lo veremos. En el inicio tiene una perspectiva un poco, como decíamos, como el hombre del siglo XVIII romántico, y después se estrella con la realidad que no está chévere, que es cruda, que lo va a cambiar. Coetzee lo aborda de una manera magistral, diría yo, porque siempre es esta pregunta sobre las mujeres, es un abuso sexual hacia las mujeres, pero David se está cuestionando cómo siente una mujer, qué pasa con una mujer, cómo se aborda este tema en una mujer, y creo que eso es supremamente válido. Y como les decía, pues el libro nos encantó en el club de lectura, nos encantó a todos. A mí personalmente me fascinó y me enganchó a Coetzee. No solamente es la historia, sino la manera de narrar de Coetzee. Dice cosas o aborda profundidades o reflexiones que no son obvias, que son con pocas palabras. Siento que a todos nos sorprendió muy gratamente la calidad de escritura y el estilo de Coetzee. Quiero también decir una conclusión que llegamos en el club, y es que es un libro maduro, es un libro que habla como de esta experiencia de los años de alguien que de verdad ha vivido, y en ese sentido sentíamos que quizás si estamos en la adolescencia y somos muy jóvenes, no nos enganchen y alcancemos a comprender lo que Coetzee quiere narrar a través de la vida de David. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si ustedes ya leyeron Desgracia y quieren contarme algo que se me escapó, recuerden darle like, campanita, suscribirse y comentar y compartir, y espero sus comentarios. Siempre quiero saber ustedes qué piensan. Al final del libro me lleva a pensar, bueno, ¿y qué es la desgracia? ¿Qué es la desgracia para ustedes? Y recuerden que tengo Patreon donde me pueden apoyar, no solo en este proyecto de YouTube, sino los otros múltiples proyectos que estoy teniendo, como los podcasts. Si no sabían que estaba haciendo podcast, también lo voy a dejar aquí abajo para que se enteren lo que estoy haciendo. Y eso es todo. Nos vemos en una próxima reseña. Chao.